Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy con el tema, iniciando una Semana Santa o una vida santa. Evangelio de Mateo capítulo 21, versículos 6 al 11. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Se conoce con el término de Semana Santa a la última semana del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. En esta semana, Él entró a la ciudad de Jerusalén y cumplió con todo lo escrito por los profetas y logró la redención de la humanidad a través de su muerte y de su resurrección. Año a año, las personas celebran Semana Santa, pero no le dan el verdadero valor y sentido que esta celebración posee. Para empezar, todo se inicia con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esta entrada parecería ser una mención bíblica común y corriente, pero es necesario tener presente que cuando Jesús entró a Jerusalén y pasó allí su última semana, cumplió muchas profecías que se hacían acerca de él en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, su entrada a Jerusalén paralizó el reloj de la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27, dejando el reloj profético detenido en la semana número 69. Empezando así en su entrada a Jerusalén el tiempo de los gentiles o tiempo de la gracia, que es el periodo en el cual hoy vivimos. Por esta razón, cuando Jesús entró a la ciudad, se detuvo a su entrada y en Lucas capítulo 19, versículo 42, dijo lo siguiente: Oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús entró en la ciudad en el tiempo exacto descrito por los profetas y ese día de su entrada, la tradición popular la conoce como Domingo de Ramos, pero a la luz de las Escrituras, ese día empezó el tiempo de los gentiles y nuestro Señor celebró allí la Pascua sabiendo que sería entregado para ser crucificado en esta ciudad. En Semana Santa, muchas personas hacen declaraciones de fe, rezos, procesiones, se abstienen de comer ciertos alimentos y demás prácticas con las que pretenden purificar sus almas y vidas para así alcanzar la santidad y poder llegar al cielo. Pero permítame decirles que tales prácticas no garantizan su salvación y la llegada al cielo por las siguientes razones. Se pretende vivir en santidad solo por esta semana y ante esto viene la siguiente pregunta. ¿Y el resto del año, dónde está la santidad personal? Muchos conocen de Dios de manera superficial en Semana Santa, viendo películas cristianas, asistiendo a servicios religiosos y demás cosas, y el resto del año ni siquiera se acuerdan que Dios existe. Es un tiempo de reflexión para meditar sobre cómo estamos llevando nuestras vidas frente a Dios. Pero si hemos notado, cada año que pasa a la Semana Santa ya no se la respeta. Los antiguos y sus costumbres en esta época, y lógico, basados en sus supersticiones, en estos días ni siquiera cogían una aguja para coser y respetaban. Pero en el modernismo de hoy ya no existe ese respeto y se ve que esta gente en esta semana se pone a escuchar música a todo volumen para ingerir bebidas alcohólicas y hacer fiestas desenfrenadas. Otros practican orgías sexuales incluso en el día más solemne como lo es el Viernes Santo y demás prácticas que causa vergüenza mencionar. Otros, por su parte, en Semana Santa guardan tradiciones que no tienen nada que ver con la Biblia. Por ejemplo, se ha escuchado decir lo siguiente: si te bañas en el horario que no es el indicado, te vas a convertir en pez. Se escucha también decir que cuando empieza una tormenta fuerte,
Alguien siempre le dice al otro, pásame el ramo que traje el domingo de la iglesia para quemarlo en la entrada de la puerta y así San Pedro hará que la tormenta se calme. Otros dicen, hoy no se come carne, porque si comemos, estamos comiendo la carne del Señor. Y así, una lista de costumbres descabelladas. Con respecto a esto de que no se puede comer carne tal día y se come pescado, les tengo un dato muy interesante que quizás muchos de nosotros no conocíamos. Se dice que en la Roma del siglo octavo, el papado notó que el negocio de la pesca era muy rentable y por esta razón acordaron con los pescadores de ese tiempo imponer una ley eclesiástica de la prohibición de comer carne en Cuaresma y en Semana Santa y solo permitir comer pescado. Como resultado de esta ley, los pescadores serían beneficiados y tendrían que pagar un tanto por ciento de todas sus ventas a la iglesia y de esta forma se inició la tradición de hoy se come pescado y no carne. La Semana Santa debe ser un tiempo donde al hacer memoria a todo lo que hizo el Señor, sintamos la necesidad de tener un cambio en nuestras vidas para bien y pensar seriamente sobre el camino que estamos llevando. La Semana Santa, como la conocemos, debería ser en nosotros una vida santa que se vea ante todo siempre y de muy buen testimonio de la fe que nosotros decimos profesar. Seamos santos porque el Señor es santo. Y hablando de ser santos, recordé una historia muy simpática que deseo compartir con ustedes. Llegaron a una iglesia cristiana de sana doctrina un par de personas de estatus social muy alto que creían que con su dinero podían comprar el mundo entero. Ambos eran hermanos de sangre y por 5 largos años se congregaron en esta iglesia, pero nunca permitieron que Dios les cambie el corazón y se oía entre la gente las cosas malas que hacían y cómo humillaban al resto de los feligreses. El pastor de esta iglesia era una persona muy correcta y les había tenido mucha paciencia todos esos años. Y cierto día, uno de estos hermanos murió y cuando sucedió esto, el otro se acercó al pastor y le dijo, Pastor, hoy en la tarde haremos el servicio funerario en iglesia y deseo ofrecerle a usted esta cantidad de dinero para que usted al momento de dar los honores a mi hermano diga ante toda la congregación que mi hermano fue un santo. El pastor al oírlo le respondió sabiamente diciendo, tranquilo, hijo mío, que no hace falta que me des dinero para eso, pues te garantizo que hoy tu hermano quedará delante de todos como un santo. Llegó la tarde y el ataúd estaba en el centro y el pastor hizo pasar adelante al otro hermano y empezó su discurso diciendo las siguientes palabras impactantes. Buenas tardes con toda la iglesia. El hombre que está dentro de ese ataúd fue un hombre avaro, pretencioso, que creía que con su dinero podía conseguir todo. Siempre dio mal testimonio y humilló a muchos y de paso fue adúltero. Pero en comparación con su hermano, a quien tenemos aquí a mi lado, este hombre fue un santo. Interesante historia. A continuación veremos qué hizo Jesús dentro de su última semana de ministerio público. Número 1. Inició entrando a la ciudad de Jerusalén en un burrito y cumplió la profecía de Zacarías 9:9. El pensamiento de los judíos de esa época era que el Mesías los libertaría de la opresión del Imperio Romano declarándose rey, pero nunca imaginaron que el Rey de la Eternidad vendría en un burrito muy humilde. En la Roma antigua se acostumbraba a recibir a los reyes o vencedores de grandes batallas en caballos blancos teniendo un recibimiento magistral por parte del pueblo. Número 2. Purificó el templo de Jerusalén. Jesús, al entrar al templo, notó que la devoción del corazón de las personas del lugar no era hacia Dios, sino que esa devoción era para el comercio que se daba allí. Esto lo indignó mucho y empezó a tumbar las mesas de los negocios y de los cambistas y les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Y así cumplió el Salmo capítulo 69, verso 9. Número 3. Enfrentó a la clase sacerdotal y sus enseñanzas basadas en doctrinas de hombres y no en las escrituras. Jesús continuó enseñando frente a sus opositores y muchos de ellos intentaron contradecirlo en más de una ocasión, pero Jesús tuvo la sabiduría de lo alto que hacía ver la diferencia entre lo que ellos enseñaban y lo que Cristo impartía.
Número 4. Celebró la Pascua junto a sus discípulos. En Lucas capítulo 22, versículos 17 al 19, vemos a Jesús celebrando la cena de la Pascua junto con sus discípulos. Recordemos que la Pascua era una cena que recordaba la salida del pueblo de Israel de Egipto y que también apuntaba a la venida del Cordero Pascual, el cual sería sacrificado por nuestros pecados y que era una representación de Cristo y su sacrificio. Ese día Jesús lavó los pies de sus discípulos, anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría. Después de la cena, salió a orar en Getsemaní, donde fue capturado por sus opositores para después tener un juicio injusto, donde determinaron la pena de muerte por crucifixión para el Maestro. Todos sus discípulos huyeron, pero Pedro intentó quedarse lo más cerca que pudo y terminó negando a Jesús, tal como el Señor ya se lo había anunciado. Número 5. Muerte por crucifixión y resurrección gloriosa. Cristo fue llevado ante las autoridades, quienes le dieron un juicio muy injusto y una condena que lo terminó llevando a morir en la cruz del Calvario. Luego de su muerte, sus mismos discípulos pensaron que todo se había acabado y olvidaron posiblemente que Él les había anunciado que resucitaría al tercer día. Y efectivamente, Jesús resucitó tal como lo había dicho y ganó así nuestra salvación y entrada a los cielos por medio de su sacrificio y fe en Él. Que esta Semana Santa no sea una semana más dentro del recordatorio de nuestro calendario. Meditemos mucho sobre nuestras vidas y decidamos no solo vivir en santidad 7 días, sino también una vida entera, el tiempo que Dios nos permita vivir en esta tierra. Ministerio de Enseñanza Cristiana, Revelación Bíblica al Mundo, autor de este estudio, Maestro Bíblico Armando Merchán.